El llanto del recién nacido resonaba en la habitación del Hospital General de Ciudad de México, mientras Patricia Hernández contemplaba con adoración a su hijo entre sus brazos. Las paredes blancas del cuarto individual, un lujo que Antonio había insistido en pagar, reflejaban la luz tenue de la tarde que se colaba por la ventana. Afuera, el cielo de la capital mexicana se teñía de naranja, mientras el tráfico característico de la avenida Reforma rugía a lo lejos. «Es perfecto», susurró Patricia, acariciando la mejilla sonrosada de Mateo, quien apenas contaba con 3 horas de vida. Sus ojos, hinchados de tanto llorar durante el parto, ahora brillaban con una mezcla de felicidad y agotamiento. A sus 32 años, finalmente había cumplido su sueño de ser madre. La puerta se abrió y Antonio Fuentes, su esposo de 35 años, entró con un ramo de rosas rojas. Alto, de complexión fuerte y vestido con un traje oscuro que contrastaba con su camisa blanca impecable, proyectaba la imagen del exitoso abogado que era. Su sonrisa, sin embargo, no llegaba a sus ojos. «¿Cómo están mis 2 amores?», preguntó colocando las flores sobre la mesita auxiliar junto a la cama. Se inclinó para besar la frente de Patricia y mirar al bebé, nuestro heredero. Patricia notó el olor a alcohol en su aliento. Imperceptible para otros, pero ella había aprendido a detectarlo durante sus 5 años de matrimonio. Sintió que su estómago se contraía. Estuvo llorando un poco, pero ya se calmó, respondió, intentando mantener la voz serena. La enfermera dijo que es normal. Antonio asintió distraídamente mientras revisaba su celular. «Tengo que salir un momento. Hay un asunto del despacho que no puede esperar». «Pero acabas de llegar», protestó Patricia, arrepintiéndose al instante cuando vio la expresión de Antonio endurecerse. «¿Estás cuestionándome?», preguntó él, guardando el teléfono en el bolsillo de su saco. Su voz, aunque baja, tenía ese tono que ella conocía demasiado bien. «Sabes que estoy en medio de un caso importante». Patricia bajó la mirada hacia Mateo, quien dormía ajeno a la tensión. «Lo siento, tienes razón. Ve tranquilo». Cuando la puerta se cerró tras Antonio, Patricia exhaló lentamente. Su mente viajó 6 años atrás, cuando conoció a Antonio en aquella fiesta de la Facultad de Derecho. Ella acababa de terminar su carrera de enfermería y él ya era un prometedor abogado junior en un prestigioso bufete. Su cortejo había sido como un cuento de hadas: flores, cenas en restaurantes elegantes, fines de semana en Acapulco. La propuesta de matrimonio en Chapultepec, frente al castillo, había sido mágica. Los primeros golpes llegaron después de la boda. Primero fueron gritos, luego empujones, después bofetadas por provocarlo. Las disculpas siempre venían acompañadas de regalos caros y promesas de cambio. Cuando supo que estaba embarazada, Patricia creyó que Mateo sería la razón para que Antonio finalmente cambiara. El sonido de un mensaje en su celular la sacó de sus pensamientos. Era de Lucía, su mejor amiga y colega del hospital infantil, donde Patricia trabajaba como enfermera pediátrica. «¿Cómo están tú y el príncipe? ¿Necesitas algo? Puedo pasar después de mi turno». Patricia comenzó a escribir una respuesta cuando la puerta se abrió nuevamente. No era Antonio, sino el doctor Ramírez, el obstetra que había atendido su parto. «¿Cómo se siente nuestra nueva mamá?», preguntó con una sonrisa amable, acercándose para revisar sus signos vitales. El doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con canas prematuras y ojos cansados pero atentos, había sido un apoyo fundamental durante su embarazo. «Adolorida, pero feliz», respondió Patricia, intentando sonreír. El médico asintió mientras anotaba algo en el expediente. «Es normal. El parto fue complicado, pero lo manejaste como una guerrera». Hizo una pausa, observándola con más atención. «Patricia, ¿hay algo más que te preocupe?». Por un momento, Patricia sintió el impulso de contarle todo. Sobre los golpes, sobre el miedo constante, sobre cómo había planeado secretamente mudarse con su hermana en Guadalajara después del nacimiento de Mateo. Pero las palabras no salieron. «Estoy bien, doctor, solo cansada». El doctor Ramírez la miró un segundo más, como si pudiera ver a través de ella, pero no insistió. «Descansa entonces. Volveré a revisarte en unas horas». Cuando el médico salió, Patricia volvió a su celular. En lugar de responder a Lucía, abrió la aplicación que había instalado semanas atrás.
una app que grababa audio automáticamente cuando detectaba gritos o ruidos fuertes, almacenándolos en una nube privada. La había configurado como medida de protección, siguiendo el consejo de un grupo de apoyo a víctimas al que había asistido a escondidas. La noche cayó sobre la ciudad y los ruidos del hospital se atenuaron. Patricia acababa de amamantar a Mateo cuando la puerta se abrió con un golpe seco. Antonio entró tambaleándose ligeramente, con la corbata floja y los ojos inyectados en sangre. «¿Dónde está mi hijo?», exigió, acercándose a la cama. Patricia instintivamente apretó a Mateo contra su pecho. «Está dormido, Antonio. Por favor, no hables tan fuerte». Él se inclinó sobre ella, y el olor a tequila era ahora inconfundible. «No me digas qué hacer enfrente de mi hijo. No estoy haciéndolo, solo te pido que...». La bofetada llegó sin aviso, haciendo que su cabeza girara violentamente. Mateo despertó con el movimiento y comenzó a llorar. «Calla a ese niño», gruñó Antonio, agarrándola del brazo con tanta fuerza que Patricia sintió que sus dedos se hundían en su carne. «Antonio, por favor», suplicó, intentando calmar a Mateo mientras sentía que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Estamos en el hospital, pueden oírnos. ¿Te preocupa que nos oigan?». Su voz era peligrosamente baja ahora. «¿Te da vergüenza tu esposo, Patricia, después de todo lo que he hecho por ti?». Patricia vio cómo levantaba la mano nuevamente. Cerró los ojos, preparándose para el impacto, sosteniendo a Mateo con todas sus fuerzas. Pero el golpe nunca llegó. «Señor Fuentes, creo que es hora de que se retire». La voz del doctor Ramírez resonó con autoridad desde la puerta. Patricia abrió los ojos para ver al médico de pie, con la mirada fija en Antonio y el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Antonio se giró lentamente, la furia aún visible en su rostro. «Esto es un asunto familiar, doctor. Le sugiero que se ocupe de sus otros pacientes». El doctor Ramírez no se movió. «Como médico responsable de la señora Hernández y su bebé, es mi obligación asegurar su bienestar. Y en este momento usted representa una amenaza para ambos». «¿Una amenaza?». Antonio rió sin humor. «Soy abogado, doctor. Puedo hundirlo con una demanda por difamación tan rápido que no sabrá qué lo golpeó. Y yo tengo cámaras de seguridad en este pasillo que han grabado cómo entró a esta habitación, señor Fuentes», respondió el médico sin inmutarse, señalando hacia el techo. «Además de testigos que escucharon lo que acaba de suceder». Antonio miró al médico, luego a Patricia, y finalmente a las cámaras en el pasillo que podían verse a través de la puerta abierta. Su expresión cambió, la máscara del respetable abogado volviendo a su lugar. «Parece que ha habido un malentendido», dijo ajustándose la corbata. «Mi esposa y yo teníamos una discusión privada. Me retiraré para que pueda descansar». Pasó junto al doctor Ramírez, quien no apartó la mirada de él hasta que desapareció por el pasillo. Solo entonces se acercó a Patricia, quien seguía temblando mientras intentaba calmar a Mateo. «Voy a llamar a seguridad para que no lo dejen entrar nuevamente», dijo el médico con voz suave pero firme. «Y creo que deberíamos hablar, Patricia». Ella asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Por primera vez en años, sintió que quizás no estaba completamente sola. La luz de la mañana se filtraba tímidamente por las persianas de la habitación cuando Patricia despertó sobresaltada. Su primer instinto fue buscar a Mateo, quien dormía plácidamente en la cunita junto a su cama. Suspiró aliviada, pero el dolor punzante en su mejilla al moverse le recordó lo sucedido la noche anterior. Una enfermera de mediana edad entró empujando un carrito con el desayuno. Patricia reconoció a Rosa, quien llevaba trabajando en el hospital por más de 20 años, según le había contado durante los controles prenatales. «Buenos días, mamita», saludó Rosa con esa calidez característica, colocando la bandeja sobre la mesa auxiliar. «¿Cómo amanecieron tú y el angelito?». Patricia intentó sonreír, pero el gesto le provocó dolor. «Bien, gracias». Rosa la miró con atención, notando la marca rojiza en su mejilla que comenzaba a tornarse púrpura. Sus ojos reflejaron comprensión y tristeza, pero no sorpresa. «El doctor Ramírez dejó instrucciones específicas», comentó mientras acomodaba las almohadas detrás de Patricia para que pudiera sentarse mejor. «Nadie entra a esta habitación sin autorización previa, y tu esposo está en la lista de personas no autorizadas». Patricia sintió un nudo en la garganta. «¿Todos lo saben?».
preguntó en un susurro. Rosa tomó su mano con gentileza. «Mija, llevo 30 años en este hospital. He visto más de lo que quisiera y he aprendido a reconocer las señales». Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en los de Patricia. «Nadie te juzga. Al contrario». Las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente, pero Patricia las contuvo. Toda su vida había sido la fuerte, la que cuidaba de los demás. Como hija mayor que ayudó a criar a sus hermanos cuando su madre enfermó. Como enfermera que consolaba a niños asustados y padres preocupados. Como esposa que soportaba en silencio para mantener la paz. «No sé qué hacer», confesó finalmente. Rosa asintió comprensivamente. «Por ahora, desayunar y recuperar fuerzas. El doctor Ramírez pasará más tarde, y creo que viene con alguien que podría ayudarte». Después de que Rosa se marchó, Patricia revisó su celular. Había varias llamadas perdidas y mensajes de Antonio. No se atrevió a leerlos. En cambio, abrió la aplicación de grabación. Tal como esperaba, había un archivo nuevo. Con manos temblorosas lo reprodujo. La grabación captaba con claridad la voz ebria de Antonio, sus amenazas, el sonido de la bofetada, el llanto de Mateo y, finalmente, la intervención del doctor Ramírez. Era evidencia irrefutable. Patricia envió el archivo a su correo electrónico y luego a Lucía, con un mensaje breve. «Guarda esto por mí. Te explicaré después». Apenas había terminado cuando alguien golpeó suavemente la puerta. El doctor Ramírez entró, acompañado por una mujer de unos 40 años, vestida con un traje sastre gris y una expresión serena, pero decidida. «Buenos días, Patricia», saludó el médico. «Te presento a la licenciada Carmen Vega del Centro de Justicia para Mujeres». La mujer se acercó ofreciéndole la mano. «Mucho gusto, Patricia. El doctor Ramírez me ha puesto al tanto de la situación, pero me gustaría escuchar tu versión». Patricia miró al médico, quien asintió alentadoramente. «Puedes confiar en Carmen. Hemos trabajado juntos en casos similares». Durante la siguiente hora, Patricia relató su historia. Los primeros indicios de control, el aislamiento gradual de sus amigos y familia, las humillaciones verbales que escalaron a violencia física. Habló de cómo Antonio controlaba sus finanzas, revisaba su celular, monitoreaba sus horarios. De cómo el embarazo había sido un breve periodo de calma antes de que las agresiones regresaran con mayor intensidad. Carmen escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales, pero principalmente manteniendo contacto visual, ofreciendo pañuelos cuando las lágrimas aparecían. «¿Has documentado los incidentes anteriores?», preguntó finalmente. Patricia asintió, sorprendiendo incluso al doctor Ramírez. «Tengo fotografías de moretones anteriores, capturas de pantalla de mensajes amenazantes y...». Dudó un momento antes de continuar. «Anoche grabé lo que sucedió aquí». Los ojos de Carmen se iluminaron. «Eso es extremadamente valioso, Patricia. ¿Me permitirías escucharlo?». Mientras reproducía la grabación, Patricia observó cómo el rostro del doctor Ramírez se ensombrecía de indignación y el de Carmen se tornaba más determinado. «Con esto podemos solicitar una orden de restricción inmediata», dijo la abogada cuando la grabación terminó. «Y es evidencia contundente para un proceso legal más amplio, si decides emprenderlo». «Él es abogado», murmuró Patricia. «Conoce a jueces, tiene contactos, y nosotros tenemos evidencia», respondió Carmen firmemente. «Además, el bufete donde trabaja tiene una política estricta sobre conductas que dañen su reputación. Créeme, he enfrentado a hombres con más poder que él y hemos ganado». El doctor Ramírez, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. «Patricia, hay algo más que debes saber». Hizo una pausa como buscando las palabras correctas. «No es la primera vez que veo a Antonio comportarse así». Patricia lo miró confundida. «¿Qué quiere decir?». «Hace 2 años atendí a una mujer llamada Gabriela Moreno. Presentaba lesiones consistentes con violencia doméstica, aunque ella lo negaba. Su esposo era extremadamente controlador durante las visitas. Ese hombre era Antonio Fuentes». La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Patricia. ¿Qué pasó con ella?». El médico bajó la mirada. «Dejó de venir a sus controles. Supe después que había tenido un accidente doméstico. Fractura de cráneo. No sobrevivió». Patricia sintió que el aire abandonaba sus pulmones.
Carmen tomó su mano. El caso se cerró como accidente por falta de pruebas, continuó el doctor Ramírez. Pero yo siempre supe, y me prometí que si volvía a ver algo similar, no me quedaría callado. Por eso intervino anoche, murmuró Patricia, entendiendo finalmente. Y por eso estoy aquí ahora, añadió Carmen. No dejaremos que la historia se repita, Patricia, pero necesitamos que tú des el primer paso. En ese momento, como respondiendo a la tensión en la habitación, Mateo comenzó a llorar. Patricia lo tomó en brazos, meciéndolo suavemente, mientras una resolución se formaba en su interior. Mirando a su hijo, pensó en el futuro que quería para él. Un futuro sin miedo, sin violencia, sin el peso de los secretos. ¿Qué necesito hacer?, preguntó finalmente, su voz más firme de lo que había estado en años. Carmen sonrió, abriendo su maletín para sacar unos documentos. Empecemos por la orden de restricción, y luego paso a paso reconstruiremos tu vida. El doctor Ramírez asintió con aprobación, y por primera vez desde que había entrado al hospital para dar a luz, Patricia sintió que podía respirar libremente. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del hospital, creando un telón sonoro que acompañaba la tensión dentro de la habitación. Habían pasado 3 días desde el incidente, y Patricia estaba preparándose para ser dada de alta junto con Mateo. Carmen había conseguido la orden de restricción contra Antonio, quien sorprendentemente no había intentado regresar al hospital después de que seguridad le negara la entrada el día anterior. «Es demasiado fácil», murmuró Patricia mientras terminaba de vestir a Mateo con un mameluco amarillo que su hermana Sofía le había enviado desde Guadalajara. Antonio nunca se rinde así. Lucía, quien había pedido el día libre para ayudarla con el alta, terminaba de empacar las pocas pertenencias en una maleta. Quizás entendió que esta vez cruzó una línea, sugirió, aunque su tono revelaba que tampoco lo creía realmente. «¿O está planeando algo?», respondió Patricia, colocando con cuidado a Mateo en el portabebés. «Lo conozco». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. El doctor Ramírez entró, seguido por Carmen y una oficial de policía. «Todo está listo para tu traslado», informó Carmen. «La oficial Mendoza te acompañará hasta el refugio. Es un lugar seguro y discreto donde podrás quedarte con Mateo mientras tramitamos el divorcio y la custodia». Patricia asintió, agradecida pero ansiosa. «¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Con mis cosas en el apartamento?» «Ya hablé con el director del hospital donde trabajas», respondió el doctor Ramírez. «Entendió la situación y aprobó tu licencia extendida. En cuanto a tus pertenencias, Carmen ha solicitado una orden judicial para recuperarlas con escolta policial. Antonio no estará allí», aseguró Carmen. «Según nuestros informantes, está en los juzgados intentando impugnar la orden de restricción. Es el momento perfecto para moverte». La oficial Mendoza, una mujer de aspecto severo pero mirada compasiva, se acercó. «El vehículo está listo en la entrada de servicios, lejos de las cámaras de seguridad principales. Debemos movernos ahora». Patricia abrazó a Lucía, quien prometió visitarla pronto en el refugio. Luego se volvió hacia el doctor Ramírez. «Nunca podré agradecerle lo suficiente», dijo con voz quebrada. El médico negó con la cabeza. «No me agradezcas. Solo prométeme que no volverás con él, sin importar lo que prometa». «Se lo prometo», respondió Patricia con firmeza, recordando a Gabriela, la mujer que no tuvo la oportunidad que ella ahora tenía. El pequeño grupo se movió discretamente por los pasillos menos transitados del hospital, usando el elevador de servicio hasta el sótano. La lluvia había intensificado, formando cortinas de agua que dificultaban la visibilidad. «El auto está justo afuera», indicó la oficial, sosteniendo la puerta mientras Carmen ayudaba a Patricia con el portabebés y la maleta. Apenas habían dado unos pasos en el estacionamiento cuando Patricia lo vio. Antonio estaba recostado contra una columna, aparentemente seco a pesar de la lluvia, como si hubiera estado esperando allí por horas. Junto a él había 2 hombres que ella no reconoció. «Patricia, Patricia», dijo Antonio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿De verdad creíste que sería tan fácil?». La oficial Mendoza inmediatamente se colocó frente a Patricia, su mano moviéndose hacia su arma reglamentaria. «Señor Fuentes, está violando una orden de restricción. Aléjese o tendré que arrestarlo». Antonio rió, un sonido frío que se mezcló con el rugir de la lluvia.
Oficial, creo que ha habido un malentendido. Tengo aquí una contraorden firmada hace una hora por el juez Morales. Extendió un documento protegido por un folio plástico. Mi esposa sufre de depresión postparto severa y está actuando irracionalmente. Vengo a llevarla a casa, donde pueda recibir la atención adecuada. Carmen dio un paso adelante, escudando también a Patricia. Ese documento es fraudulento. No ha habido tiempo para una audiencia formal. ¿Está acusándome de falsificar documentos judiciales, licenciada? La voz de Antonio mantenía una calma perturbadora. Eso es muy serio, casi tan serio como interferir en asuntos familiares y alienar a una madre de su esposo. Los dos hombres junto a Antonio dieron un paso adelante. Uno de ellos sacó una identificación. Detective Salgado, Asuntos Internos. Tenemos una denuncia sobre posible corrupción involucrando a la oficial Mendoza y a usted, licenciada Vega. Patricia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Antonio había movido sus piezas con maestría, usando sus contactos para neutralizar a sus protectores. Carmen y la oficial intercambiaron miradas de preocupación. «Esto es absurdo», protestó Carmen. «Claramente es una táctica intimidatoria». «Quizás», concedió el supuesto detective, «pero tendrán que acompañarnos para aclarar la situación». En ese momento, Patricia sintió que Mateo se agitaba en el portabebés, comenzando a llorar. Antonio dio un paso hacia ella, extendiendo los brazos. «Dámelo, Patricia. Es hora de irnos a casa». El tiempo pareció detenerse. Patricia miró a Carmen, quien parecía impotente ante la situación, a la oficial Mendoza, quien evaluaba sus opciones, y finalmente a Antonio, cuya sonrisa de triunfo revelaba que creía haber ganado. Pero entonces una voz resonó en el estacionamiento. «Me temo que eso no será posible, señor Fuentes». El doctor Ramírez emergió de las sombras, acompañado por dos oficiales de policía uniformados y un hombre de traje que Patricia no reconoció. «Capitán Herrera», saludó uno de los oficiales al hombre de traje. «Estos son los individuos que le mencioné». El supuesto detective Salgado palideció visiblemente. «Capitán, estamos conduciendo una investigación oficial, no según mis registros», interrumpió el capitán Herrera. «No hay ninguna investigación abierta contra la oficial Mendoza o la licenciada Vega. Y usted, señor, no pertenece a Asuntos Internos». Antonio mantuvo la compostura, aunque Patricia pudo notar cómo la vena en su sien palpitaba, señal inequívoca de su furia contenida. «Esto es un malentendido que podemos resolver», dijo con su voz de abogado. «Tengo aquí una orden judicial, falsificada», completó el doctor Ramírez acercándose. «Ya hablamos con el juez Morales. Está bastante molesto por el uso no autorizado de su firma». El rostro de Antonio finalmente mostró una grieta en su fachada. «¿Tú?», preguntó incrédulo al médico. «¿Quién te crees que eres para meterte en mi vida?» «Alguien que no cometerá el mismo error dos veces», respondió el doctor Ramírez con firmeza. Luego se volvió hacia el capitán. «Tenemos la confesión grabada del señor Murillo aquí presente, admitiendo que el señor Fuentes le pagó para hacerse pasar por detective y extorsionar a estas mujeres». El segundo hombre junto a Antonio, quien había permanecido en silencio, agachó la cabeza, evitando mirar a su empleador. «Eres un traidor», rugió Antonio, abalanzándose sobre Murillo antes de que los oficiales pudieran detenerlo. En el caos que siguió, con los oficiales separando a Antonio y esposándolo mientras éste gritaba amenazas, Patricia se mantuvo firme, protegiendo a Mateo, quien sorprendentemente había dejado de llorar. Cuando finalmente se llevaron a Antonio, junto con su cómplice Salgado, el doctor Ramírez se acercó a Patricia. «Sabía que intentaría algo así», explicó. «Antonio es demasiado arrogante para aceptar la derrota. Por eso tomé precauciones adicionales». «¿Cómo supo que estarían aquí?», preguntó Carmen, todavía asimilando lo ocurrido. «Porque conozco a hombres como él», respondió el médico con una expresión sombría. «Y porque esta vez estaba decidido a no fallar». Patricia, aún procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir, solo pudo articular una pregunta. «¿Ahora qué?». El capitán Herrera, quien se había acercado después de dar instrucciones a sus oficiales, respondió. «Ahora, señora Hernández, usted y su hijo irán a un lugar seguro mientras nosotros nos encargamos de que el señor Fuentes enfrente las consecuencias de sus acciones: falsificación de documentos, soborno a funcionarios, violación de orden de restricción,
La lista es larga. La lluvia comenzaba a amainar, como si la naturaleza reflejara el cambio en su fortuna. Patricia miró al cielo, sintiendo las gotas mezclarse con sus lágrimas. «Vamos», dijo Carmen suavemente, guiándola hacia un vehículo diferente que esperaba más allá. «El camino será difícil, pero ya diste el paso más importante». Mientras avanzaban bajo la lluvia menguante, Patricia sostuvo a Mateo contra su pecho, prometiéndole en silencio que la vida que tendrían juntos sería muy diferente a la que había conocido hasta ahora. Una vida sin miedo. El sol de la tarde bañaba el pequeño parque en la colonia Roma, iluminando las hojas de los árboles que se mecían con la suave brisa primaveral. Patricia observaba desde un banco cómo Mateo, ahora con casi un año, daba pasos tambaleantes sobre el césped, persiguiendo una mariposa con determinación en su rostro regordete. «Va a ser un corredor», comentó Sofía, su hermana, quien había venido desde Guadalajara para celebrar el primer cumpleaños de Mateo el próximo fin de semana. Patricia sonrió, una sonrisa genuina que ya no venía acompañada del dolor fantasma de golpes pasados. Siempre tiene prisa por descubrir algo nuevo. Los últimos 10 meses habían sido un camino de transformación. Después de pasar 6 semanas en el refugio, Patricia había encontrado un pequeño apartamento cerca del hospital infantil donde había regresado a trabajar, ahora con un horario que le permitía pasar más tiempo con Mateo. La guardería del hospital había sido una bendición, permitiéndole visitarlo durante sus descansos. El proceso legal contra Antonio había sido largo y complejo, pero con la evidencia acumulada y el testimonio del doctor Ramírez sobre el caso de Gabriela Moreno, que fue reabierto, las autoridades habían actuado con contundencia. Antonio cumplía ahora una condena de 7 años por múltiples cargos, incluyendo homicidio culposo en el caso de Gabriela. «¿Has sabido algo de él?», preguntó Sofía con cautela, mientras vigilaban a Mateo, quien ahora se había sentado a examinar con fascinación una hoja caída. Patricia negó con la cabeza. «Su madre intentó contactarme hace un mes. Quería ver a Mateo». «¿Y qué le dijiste?». «Que cuando Mateo sea mayor él podrá decidir si quiere conocerla. Hasta entonces prefiero mantener distancia». Sofía asintió comprensivamente. «Me parece justo». El sonido de una notificación en su celular interrumpió la conversación. Patricia sonrió al ver el mensaje. «¿Lucía?», preguntó Sofía, reconociendo la expresión en el rostro de su hermana. «Sí, dice que ya viene en camino y que trae pastel». El grupo de apoyo que Carmen le había recomendado se había convertido en una red fundamental para Patricia. Allí había encontrado mujeres que entendían su experiencia, que no juzgaban sus decisiones pasadas y que celebraban cada pequeño triunfo en su camino hacia la recuperación. Lucía se había convertido en una visitante frecuente de esas reuniones, apoyando a Patricia y eventualmente a otras mujeres desde su posición como profesional de la salud. «Mamá», llamó Mateo, sosteniendo la hoja como un trofeo y caminando con pasos inseguros hacia ella. Patricia se inclinó para recibirlo, alzándolo en brazos mientras él reía, un sonido que siempre le llenaba el corazón de una alegría indescriptible. «Mi valiente», susurró, besando su mejilla regordeta. A lo lejos, reconoció la figura de Lucía, acercándose por el sendero del parque, cargando una caja de pastelería y saludando con la mano libre. Junto a ella caminaba un hombre que Patricia tardó un momento en reconocer. «¿Es el doctor Ramírez?», preguntó Sofía, entrecerrando los ojos para ver mejor. Patricia asintió, sintiendo una mezcla de sorpresa y gratitud. No había visto al médico desde la última audiencia del juicio contra Antonio, hacía casi 6 meses. Sus caminos se habían separado naturalmente después de que el caso se resolviera, aunque ocasionalmente recibía mensajes de él preguntando por ella y por Mateo. «¡Sorpresa!», exclamó Lucía al llegar junto a ellas. «Me encontré con el doctor en la pastelería. Mencioné que veníamos al parque y quiso pasar a saludar». El doctor Ramírez, vestido con ropa casual en lugar de la bata de hospital a la que Patricia estaba acostumbrada, sonrió con cierta timidez. «Espero no ser inoportuno». «Para nada», respondió Patricia, genuinamente feliz de verlo. «De hecho, es perfecto que esté aquí. Mateo cumplirá 1 año la próxima semana y queríamos invitarlo a la pequeña celebración que haremos». El médico pareció sorprendido y conmovido por la invitación. «Sería un honor».
Mateo, curioso como siempre, extendió sus brazos hacia el doctor, quien tras una mirada interrogante a Patricia y su asentimiento, lo tomó con la naturalidad de quien está acostumbrado a tratar con niños. «Ha crecido mucho», comentó, mientras Mateo inmediatamente se interesaba en los botones de su camisa. «Y cada día se parece más a su madre», añadió Sofía con orgullo. Lucía comenzó a desempacar el pastel sobre una de las mesas de picnic cercanas, y pronto los 5 formaban un pequeño círculo de conversación casual, como viejos amigos reunidos en una tarde cualquiera. Mientras observaba a Mateo interactuar cómodamente con el doctor Ramírez, Patricia reflexionó sobre el camino recorrido. Hacía poco más de un año había estado atrapada en un ciclo de violencia que parecía imposible de romper. Ahora, aunque las cicatrices permanecían, había encontrado una fortaleza interior que ni siquiera sabía que poseía. «¿En qué piensas?», preguntó Lucía, sentándose a su lado mientras Sofía entretenía a Mateo, mostrándole las palomas que picoteaban en el césped. «En todo lo que ha cambiado», respondió Patricia. «A veces todavía me despierto asustada, pensando que estoy allí, con él. Pero luego veo a Mateo y recuerdo que estamos a salvo». Lucía apretó su mano. «Y seguirán estándolo». El doctor Ramírez, quien había estado conversando con Sofía, se acercó a ellas. «Patricia, hay algo que quería decirte». Hizo una pausa como buscando las palabras correctas. «El caso de Gabriela Moreno ha sido formalmente cerrado. Su familia finalmente tendrá justicia». Patricia sintió un nudo en la garganta. Durante el juicio, había conocido a la madre y hermana de Gabriela, viendo en sus ojos el mismo dolor que ella había sentido, pero amplificado por una pérdida irrecuperable. «Gracias por decírmelo», dijo con sinceridad. «Significa mucho». «También quería informarte que he comenzado un programa en el hospital», continuó el médico, «para capacitar al personal médico en la detección y manejo de casos de violencia doméstica. Tu caso, tu valentía, ha sido inspiradora». Patricia no supo qué responder, conmovida por la idea de que su experiencia pudiera ayudar a otras mujeres en situaciones similares. «De hecho», intervino Lucía, «hemos estado pensando en algo parecido en el hospital infantil, y nos encantaría que participaras, Patricia. Tu perspectiva como sobreviviente y como profesional de la salud sería invaluable». La propuesta la tomó por sorpresa. Hasta ese momento, Patricia había estado enfocada en reconstruir su vida, en sanar sus heridas y en crear un hogar seguro para Mateo. La idea de usar su experiencia para ayudar a otras no se le había ocurrido, pero ahora que la escuchaba, resonaba profundamente en ella. «¿Crees que podría hacer una diferencia?», preguntó, más a sí misma que a los demás. «Ya lo has hecho», respondió el doctor Ramírez con firmeza. «Con cada decisión que tomaste para protegerte a ti y a tu hijo, ya has marcado una diferencia». Mateo regresó corriendo hacia ellos, cansado de las palomas y buscando nuevamente los brazos de su madre. Patricia lo alzó, sintiendo su peso reconfortante, su calor, su vida vibrante que era un recordatorio constante de por qué cada lucha había valido la pena. «Lo pensaré», dijo finalmente. «Quizás sea el momento de usar mi voz para algo más que arrullos». El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de Ciudad de México con tonos rojizos y dorados. Las familias alrededor empezaban a recoger sus pertenencias, padres llamando a niños renuentes a dejar sus juegos, parejas de ancianos caminando lentamente por los senderos, adolescentes riendo en grupos sobre el césped. En medio de esa escena cotidiana, Patricia se dio cuenta de que finalmente formaba parte del flujo normal de la vida. Ya no existía al margen, atrapada en el terror de su hogar, sino aquí, en plena luz, respirando el mismo aire libre que todos los demás. «¿Nos vamos?», preguntó Sofía señalando el cielo que amenazaba con oscurecerse pronto. Patricia asintió, pero antes de levantarse, miró a cada uno de los presentes, a Lucía, su amiga incondicional, a Sofía, su hermana que había dejado todo para apoyarla, al doctor Ramírez, cuya intervención había cambiado el curso de su vida, y finalmente a Mateo, la razón más poderosa para haber encontrado el valor de romper sus cadenas. «Gracias», dijo simplemente, sabiendo que ellos entenderían la profundidad de esa palabra. Mientras caminaban juntos hacia la salida del parque, Patricia pensó en la mujer que había sido un año atrás, temblando de miedo, en una cama de hospital,
creyendo que no había escapatoria. Quería decirle a esa versión de sí misma que la vida podía cambiar, que el miedo podía transformarse en fortaleza, que las heridas podían sanar aunque dejaran cicatrices. ¿Vendrás el próximo jueves a la reunión del grupo?, preguntó Lucía mientras se despedían en la entrada del parque. Patricia miró a Mateo, quien comenzaba a cabecear contra su hombro, vencido por el sueño después de una tarde de aventuras. «Allí estaremos», respondió con una sonrisa serena. «Hay una historia que creo que debo compartir». El cielo de Ciudad de México finalmente se oscureció, pero por primera vez en muchos años, Patricia no temía a la noche. Sabía que después vendría un nuevo amanecer, y ella estaría allí para verlo, con Mateo en sus brazos y un futuro por escribir en sus propios términos.